estar en la capacidad de realizar un dashboard tanto para monitorear la energía activa y reactiva, ¿no? En las últimas clases, en las últimas clases hemos estado viendo tanto cómo calcularlas con medidas, algunos KPIs y gráficos importantes. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos aprendido. También hemos estado viendo el manejo de las unidades. Buenas noches, Neider, ¿qué tal? Sí, entonces hemos estado viendo el manejo de las unidades, si no me equivoco, en la penúltima clase, y es un poco lo que se muestra acá, ¿no? Cómo imprimir la energía activa y la escala correspondiente, ¿no? Si es en megawatts, en kilowatts, tanto para la reactiva también y el factor de potencia. Entonces, luego hemos visto también gráficos de líneas y hoy día vamos a ver cómo realizar esta clusterización según el valor de la energía activa, ¿no? Tenemos una zona, un área verde donde indica que, bueno, este consumo es óptimo, el área gris donde el consumo sería, digamos, aceptable, esperado, y un área roja, bueno, donde ya estaría definida por los consumos máximos, ¿no? Que indican una advertencia, una alerta, ¿no? Después tenemos gráficos de barras, como también hemos visto, y también vamos a incluirle cómo mostrar en los gráficos de barra las unidades, ¿no? Acá tenemos un gráfico de barras donde tenemos cada valor en megawatts hora, ¿no? Y después vamos a hacer un repaso del monitoreo reactivo, que es esta gráfica que compara swing versus... Ajá. Ajá. Dice Neider, no se puede realizar el dashboard por día y no cada 7 días, ya que cuando piden quieren ver por semana, por mes y por año. No entiendo tu pregunta, Neider. O sea, ¿quieres que lo veamos por semanas? No entendí un poco tu pregunta, si la podrías reformular. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, y también lo último que vimos en la clase pasada, que bueno, cómo mostrar estos formatos condicionales dependiendo de una meta, ¿no? En este caso, como vimos en la clase de factor de potencia, si el factor de potencia supera el valor de 0.96, que es justo el límite donde la reactiva es el 30% de la activa, en ese caso no nos estarían cobrando la energía reactiva, ¿correcto? Pero si estamos por debajo de ese valor, en ese caso sí estaríamos cobrando, sí nos estarían cobrando, ¿no? Como vemos acá en la semana 1, si uno entra y filtra, en este caso tenemos un valor de factor de potencia menor que 0.96. Si bien es cierto, no es tanto lo que vamos a pagar, pero sí va a haber un cobro, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver el día de hoy con respecto a dashboard. Y sin nada más que agregar, ajá, nos dice, por día que en el gráfico aparezca 6 de julio. Sí, también se podría, Neider, también se podría. Ajá. Para eso tendríamos que extraer, hoy día lo vemos, ¿ok? Para ya comenzar. Para eso tendríamos que extraer el día específico, ¿no? Sí lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer, ok, bueno, con respecto a la base de datos que vamos a usar, ya es una base de datos conocida, ya ustedes ya están familiarizados con esta base de datos. Entonces, simplemente lo que vamos a ver hoy día es cómo ya darle esta presentación final a nuestro dashboard para, bueno, ya poder incluirlo en las rutinas semanales, tal vez de monitoreo de eficiencia energética, ¿no? Entonces, este es el dashboard, ya conocen. A ver, voy a presentar toda mi pantalla. Screen 1. Okay. Entonces, esta es la base de datos, este es el dataset con el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, se compone solo de cuatro columnas, ¿ok? Fecha, hora, activa y reactiva, ¿no? Ya
ya conocemos este dataset, ¿no? Como les dije, se está midiendo cada 15 minutos, bueno, porque es un estándar internacional, también hay varias normas que explicamos en clase y la respuesta corta básicamente también porque la potencia varía en cada segundo de forma muy variable, ¿no? Entonces, en ese sentido, medirlo cada segundo no aportaría mucho valor. Por eso se toma un estándar de que cada 15 minutos se mide. Entonces, este va a ser el dataset que vamos a trabajar el día de hoy, y vamos a generar el primer proceso, ¿no? Que es la conexión. Entonces, para la conexión, yo les expliqué que hay dos tipos de conexión, la conexión web y la conexión local, ¿no? Cuando uno recién empieza, cuando uno quiere conocer esta herramienta digital, va a empezar a trabajar con la conexión local. Pero cuando vaya a realizar sus prácticas como empleado, la conexión que se usa es la conexión web, ¿ok? O la conexión SharePoint. Entonces, en ese sentido, vamos a practicar una vez más cómo hacer esa conexión. Entonces, para la conexión web, tenemos que darle aquí en copiar ruta de acceso y en un Power BI que en blanco que hayamos abierto, ¿ok? Tenemos que venir a obtener datos. Acá nos va a salir los diferentes tipos de conexiones y para eso hay que ir a web, ¿no? Entonces, aquí le copiamos el enlace, estamos conectando un enlace. Entonces acá le damos en aceptar y listo, ahora sí, ya nos va a cargar. Entonces, como en mi base de datos yo tengo una tabla, esto es una tabla, ¿ok? Venimos a diseño de tabla, esto se llama la tabla 1, ¿no? Como yo ya tengo una tabla, me van a aparecer dos maneras, como dijimos. O puedes conectar una hoja con el riesgo de que por encima de la tabla haya bastante ruido, bastante data basura, que tengamos que limpiar, o simplemente nos aseguramos conectando la tabla y olvidándonos de lo que haya, del ruido que hay arriba, del ruido que hay a la derecha o del ruido que hay abajo, ¿no? Entonces, la forma más óptima y más eficiente de generar esta conexión es mediante una tabla, ¿no? Entonces, vamos a ir a transformar datos. Listo, entonces, para recordarles, en la parte de transformación de datos es el segundo proceso del ETL, ¿no? Que es extracción, transformación y carga. Entonces, en este proceso de transformación, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que esto de acá era una copia. Esto es una copia virtual donde si nosotros realizamos modificaciones como agregar columnas, eliminar filas, cambiar nombres de columnas, cambiar datos, cualquier tipo de transformación no se va a ver reflejado en la base de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es muy potente el proceso de transformación, porque nosotros transformamos nuestros datos sin ver reflejados en nuestra base de datos, ¿no? Sin un riesgo de poder alterar nuestra base de datos, ¿no? Entonces, yo le voy a cambiar de nombre a esta hoja, ¿ok? Y le voy a llamar consumo, ¿no? Entonces, como vimos en el dashboard, primero lo que necesito, ¿ok? Lo que necesito, como voy a trabajar tanto con semanas y con días, lo que necesito y siempre es importante es crear una tabla calendario, ¿ok? Entonces, para crear la tabla calendario, me voy a apalancar de esta base de datos que ya tengo. Entonces, o simplemente lo que puedo hacer también es crear un Excel con los días del mes, empezando desde el 1 hasta el 30, y extraerle el año, extraerle el mes, como ya conocemos en Excel. Y lo puedo conectar acá, ¿no? Pero yo me voy a apalancar de la misma data, ¿no? Entonces, para eso, tengo que venir acá y yo le puedo poner copiar, ¿no? Perdón, le pongo, si le doy copiar, le tengo que poner pegar, o de frente le puedo dar duplicar. Y aquí se va a quedar otra copia. Esta copia, como les dije, es como si creáramos otra hoja más en el Excel, pero vemos que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, esto en realidad es como si hubiéramos cargado el Excel o la tabla dos veces. ¿Por qué? Porque si vamos a pasos aplicados, que es el algoritmo que aplica Power BI, y nos vamos a origen, acá nos va a salir el link que copiamos, ¿no? Entonces es como, este es el link web, la conexión web. Es como si hubiéramos copiado y pegado dos veces el mismo archivo, ¿no?
Entonces acá nos dice, por ejemplo, ¿no? Oye, esto es tu hoja uno, tu tabla uno, y lo que yo he extraído es la tabla uno, ¿no? Entonces, extraje la tabla uno, ahora acá está la tabla uno, y le aplico un tipo cambiado, ¿no? Que vimos en la clase pasada, que es básicamente que el Power BI detecta qué tipos de datos tenemos, ¿no? Por ejemplo, la fecha ya lo ha detectado como un tipo de dato fecha, ¿no? La hora lo ha detectado como un tipo de dato hora, ¿no? Entonces, eso era un poco el resumen de lo que hemos visto hasta la fecha. Entonces, lo que yo quiero es quedarme solo con esta fecha para apalancarme y generar mi propio calendario, ¿no? Entonces, para eso, o elimino columna por columna, para eliminar, clic derecho y quito, o simplemente puedo decirle, oye, selecciono la columna con la que quiero quedarme y Giancarlos, buenas noches, te puede escuchar.
Listo. ¿Sí me escuchan ahora? ¿Sí me Sí, se escucha normal, ¿verdad? Sí, ahora sí está bien, ¿verdad? Se me fue la conexión por un momento, entonces vamos a tener que acelerar un poco para poder culminar la clase. Entonces, les estaba diciendo que nos vamos a apalancar con la data que ya tenemos de consumo y vamos a usar la columna fecha, ¿no? Entonces, les había dicho que lo que tenemos que hacer es solo quedarnos con la columna fecha. Entonces, primero le voy a llamar a esta tabla calendario. Y lo que voy a hacer es, como yo solo necesito que los valores no sean repetidos, o sea, solo sean únicos, lo que tengo que hacer es quitar duplicados, ¿no? Por ejemplo, 1 de julio no me sirve que aparezca bastantes veces, ¿no? Aparece un montón de veces. Entonces lo que tengo que hacer es, o vengo acá a quitar filas y le doy quitar duplicados, o vengo aquí, clic derecho y le doy quitar duplicados, ¿no? Entonces acá solo voy a tener los 31 días de julio, ¿no? Ahora, ¿qué más necesito? Yo necesito los días, necesito la semana, y para eso tenemos que utilizar lo que vimos en la segunda clase, que es las fórmulas de fecha, ¿no? Que funcionan en el lenguaje M, ¿no? Como les dije, el lenguaje M es diferente al DAX. El DAX que estábamos viendo es para medidas, ¿ok? Entonces vamos a utilizar la transformación, que es agregación de columnas. Entonces, para agregación de columnas, venimos acá en agregar columna y le damos en columna personalizada, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner qué semana del mes es, ¿no? Entonces, esto me pide el nombre de la columna que voy a agregar, ¿no? Y acá me pide qué fórmula vas a querer que realice esta columna, ¿no? Entonces, yo quiero que la fórmula que realice esta columna para cada valor de la columna es que me extraiga la semana de la columna fecha. Quiere decir que yo tengo que pasarle una función en el cual la entrada sea el campo fecha y la salida o el output sea la semana del mes, ¿no? Entonces, para recordar las fórmulas para las semanas o para las fechas, en realidad empiezan con date, ¿no? Y semana, entonces estas fórmulas están en inglés, entonces semana es week, y acá ya vemos que nos dan una pista, ¿no? Nos dice, oye, ¿quieres la semana del mes o la semana del año, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si se acuerdan, la semana del año, recordemos que la semana del año son 52. Entonces vamos a tener, si estamos en julio, por lo menos va a salir entre la 25, la 26 y la 27. Pero si escogemos la semana del mes, nos va a salir contando desde el primer día, o sea, desde el 1 de julio, desde el 1 de julio hasta el 7 de julio va a contar la semana 1. Y así, la semana 2, la semana 3, la semana 4 y la semana 5. Los meses generalmente van a tener entre 5 semanas, ¿no? Entonces, semana del mes o week of month va a oscilar entre 1 al 5 y semana del año va a oscilar entre 1 al 52. Ahora, si nosotros queremos ver qué hace cada función, vamos a tener que poner control y space. Cuando ustedes ponen control y space, acá les va a salir un resumen de qué es lo que hace la función, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, la semana del mes, estoy seleccionando semana del mes, te da un valor entre el 1 al 6, ¿no? Si yo bajo con la flecha y me acuesto sobre week of year, entonces acá me sale que devuelve entre el 1 al 54, ¿no? Entonces voy a darle la semana del mes y borro acá. Y acá le tengo que pasar el campo, ¿no? Como les dije, pasamos la fórmula y como entradas tiene que ser un campo tipo fecha, ¿no? Y acá lo tengo. Entonces lo inserto, le doy clic acá, lo inserto y cierro. Entonces esto me va a botar una salida, un output de la semana, ¿no? Entonces cuando le doy a aceptar, acá ya tendría la semana del mes, ¿no? Listo. Entonces acá ya tendría la semana del mes. ¿Qué más? Recordemos otras fórmulas que teníamos el día de hoy. Que vimos, perdón, en la segunda clase. Entonces, también si yo le doy en columna personalizada, yo puedo también extraer el año, ¿no? Entonces el año, puedo darle day y le doy en day y así voy a tener
y así voy a tener, perdón, en year, y así voy a obtener el año, ¿no? Solo para un recordatorio de lo que hicimos en la segunda clase, ¿no? Igual le tengo que seguir pasando fecha porque me pide un campo tipo fecha. El campo tipo semana ahora es un número. Entonces igual le tengo que pasar fecha. Entonces le estoy pasando la función que me va a extraer el año. Le tengo que pasar un campo tipo fecha y la salida va a ser el año, ¿no? Entonces cuando le paso todos los valores me va a imprimir como 2025, ¿no? Que al final esto no me aporta ningún valor, tener un valor repetido. Entonces lo que se hace, eliminamos. Después también teníamos otras fechas como el día, ¿no? Entonces para el día tenemos que poner date siempre y date. Y acá tenemos bastantes tipos de días, ¿no? El día que nos va a votar si es 1 de julio, por ejemplo el 1, el día de la semana, que si es lunes, si es el número de la semana, o sea, si es lunes es 1, si es martes es 2, el nombre de la semana, que si es lunes, martes, miércoles, y el día del año, ¿no? Entonces el año tiene del 1 al 365 o 366 o 366, ¿no? Entonces no me va a votar 1, me va a votar, por ejemplo, la mitad, más o menos 120, 121, que estamos en el 121º día del año, ¿no? Entonces yo necesito solo el día. Entonces para eso pongo date.date y le paso un campo tipo fecha, ¿no? Acá incluso me dice, necesito un campo tipo fecha, ¿no? Entonces le paso el campo, lo imprimo y ahí voy a tener los días del mes de julio, ¿no? ¿Qué más necesito? También necesito los nombres de la semana, ¿no? Quiero ver si, por ejemplo, este 11 de julio fue el lunes, martes, miércoles, ¿qué día de la semana fue? Entonces, para eso creo una columna personalizada y le pongo día de la semana, ¿no? Entonces, lo mismo, necesito una función date y lo que tengo que hacer es day, y acá le tengo que poner week name. Entonces, cuando yo le dé ahí, day.day of week name, voy a tener que pasarle un campo fecha, le paso el campo fecha y listo. Ahí lo tendría. Entonces, por ejemplo, el 1 de julio, o sea, el 1 del mes pasado, el 1 de julio fue martes. Entonces vamos al calendario para corroborar y volvemos a julio y sí, efectivamente, el 1 de julio fue martes. Luego el 2 de julio fue miércoles, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de esta forma ustedes van a extraer qué día de la semana es, ¿no? Y listo. Entonces, si hasta acá tienen alguna duda, porque esto ya es un recordatorio de lo que hemos estado viendo en la clase pasada, ¿no? Listo. ¿Qué más? Ok, nada más. Entonces, como ya tenemos la tabla calendario, lo que hacemos simplemente es cargar, ¿no? Vamos a cerrar y aplicar. Entonces, cuando le demos a cerrar y aplicar, ya estamos cerrando el tercer paso del proceso de ETL, ¿no? Estamos ya en la L, que es load, que sería la carga de datos para empezar a jalar nuestras tablas, nuestros gráficos, nuestros KPIs, cualquier tipo de dashboard que queramos realizar, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos que realizar un proceso más, que es el modelado de datos. El modelado de datos, como ya lo hemos estado viendo en las clases, es una herramienta muy potente porque nos permite hacer conexiones entre tablas, ¿no? Tablas que en este momento, por ejemplo, están aisladas. Pero si nosotros realizamos la conexión, vamos a poder hacer una trazabilidad, es decir, coger datos de otra tabla independiente con esta conexión, ¿no? Como les dije, sin una tabla, por ejemplo, vimos la semana pasada, tenía yo los datos del medidor de una línea, pero solo me salía el código del medidor, y en otra tabla yo tenía el código del medidor y el nombre de la línea, yo podía hacer una conexión y ya saber qué medidor de qué línea es, ¿no? Entonces, en este momento, como yo les decía, y vimos en la clase pasada, existen tipos de conexiones, ¿no? Tenemos tipos de conexiones. La más valiosa, la que más se usa, es la relación de varios a uno o uno a varios, ¿no? No importa cómo le llamemos. Esta relación, como les dije, ¿cómo la detectamos? La detectamos si es que nuestra primera sospecha o nuestra primera condición es que tengamos una columna en ambas tablas que tenga valores iguales, ¿no? Es decir,
Si en una columna, por ejemplo, yo tengo los días de la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, en una tabla, ¿no? En una tabla, la tabla A, por ejemplo. En mi tabla A yo tengo los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y por otro lado tengo una tabla B, los mismos días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, esa es mi primera sospecha para generar un vínculo, una conexión. Entonces, ¿cuál es la segunda condición? La segunda condición es que en mi tabla A, en mi tabla tipo A, no se repitan los valores, sean irrepetibles o únicos. Pero en mi tabla B sí se repiten, o sea, sean duplicados, no sean únicos, ¿no? De esta forma yo voy a tener únicos, que se le llama 1, y repetidos o varios. Entonces, de esta forma yo genero la conexión entre unos a varios, ¿no? Entonces, los conecto. Entonces, ese mismo caso lo tengo acá, por ejemplo. Yo tengo dos tablas que aparentemente son independientes, pero tengo un campo que tiene valores iguales, ¿no? Tienes el campo fecha, o columna se le llama, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, este es mi campo fecha, en mi tabla consumo. Este es mi campo fecha en mi tabla consumo, ¿no? A ver. Listo. Sí se ve, ¿no? Entonces, esta es mi tabla consumo. Mi campo fecha, por ejemplo, tiene las fechas del mes, ¿no? Y en el campo calendario también tengo el campo fecha y también tiene las fechas del mes, ¿no? Entonces, primera condición pasada, ¿no? Se pasó la primera condición, que tengamos un campo que tiene valores iguales en dos tablas independientes, ¿no? Y la segunda condición es que en una tabla aparezca como valores únicos, es decir, no repetidos, y justamente la tabla que no aparecen únicos es justamente la que le quitamos los duplicados, ¿no? Acá le habíamos quitado los duplicados, ¿no? Entonces acá lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, que martes no se repite para nada. Pero si vamos a la tabla consumo, el día martes sí se repite, ¿no? O bueno, tomemos el jueves 10 de julio, que es el que más se ve acá, ¿no? Entonces tenemos el jueves 10 de julio, ¿no? O si no, vamos a ordenarlo. Ok, tenemos el martes 1 de julio, ¿no? Vemos que se repite bastantes veces. Entonces acá aparece como varios. Y en la tabla calendario, martes aparece como 1. Entonces ahí vamos a hacer un nexo. ¿Cómo hacemos ese nexo? No necesitamos hacer una programación ni nada, solo tenemos que hacer en la interfaz de vista de modelo, modelado de datos, simplemente extraer un campo y conectarlo. Entonces, ahí el Power BI nos va a mostrar esta ventana indicándonos que queremos hacer una conexión y esta ventana es de validación para simplemente que todo esté ok, ¿no? Entonces nos muestra en la parte de arriba, desde la tabla 1, desde la primera tabla, y nos muestra acá en la parte de abajo a la tabla. Entonces, desde una tabla a una tabla, ¿no? Desde la tabla consumo, donde vemos que, por ejemplo, acá jueves se repite, o sea, acá sería varios, hasta la tabla calendario, donde los tenemos únicos, ¿no? Unos. Entonces va a ser una conexión de varios a uno, ¿no? Y justamente es lo que dice acá, ¿no? Estoy haciendo una conexión de varios a uno. Entonces, como ya verifiqué que todo esté ok, simplemente le doy guardar, ¿no? Entonces, listo. Ahí tengo mi conexión. Recordemos que este 1 indica 1 y este asterisco indica varios. Entonces, la flecha me dice, oye, este campo me genera una conexión desde fecha como en calendario como 1 y desde fecha en consumo como varios, ¿no? Esta es una relación de 1 a varios, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es generar los distintos gráficos, ¿no? Entonces, ahora les voy a enseñar, vamos a hacer el dashboard, ¿ok? Vamos a hacer este dashboard. Ya tenemos todo listo. Entonces, primero vamos a empezar con un poco de las formas, ¿no? Cómo hacer este título de acá, este fondo azul y el fondo gris, ¿no? Para dejar todo listo para ya simplemente hacerlo los demás gráficos, ¿no? Entonces, para hacer ese título de allá arriba, lo que podemos hacer es, como les dije, esto imaginémonos que fuera un PowerPoint, ¿no? Entonces, yo voy a insertar un cuadro de texto, ¿ok? Y acá le voy a poner el tipo de letra tal y le voy a poner de tamaño de letra 32. Entonces le voy a poner dashboard energía, ¿no? Listo, ahí lo tendría. ¿Qué más?
Entonces a esto le voy a dar aquí. Y ahora necesito hacer el fondo azul, ¿no? Ese head azul. Entonces para eso voy a insertar una forma. Inserto un rectángulo y lo pongo aquí, ¿no? Entonces le voy a poner aquí el fondo, ¿no? Entonces ahora la pregunta es ¿cómo hago para que el texto sobresalga, ¿no? ¿Cómo hago? Pues, como ustedes conocen, ¿no? En el Power BI uno tiene que darle enviar al fondo, enviar atrás, enviar adelante, enviar la posición, ¿no? Entonces aquí también tenemos lo mismo, solo que lo encontramos de diferente forma. Para eso tenemos que ir a ver y tenemos que venir a selección. En selección se va a mostrar esa misma lógica, pero en base a un orden. Por ejemplo, te va a decir que forma, o sea, el rectángulo, cuando yo selecciono el rectángulo, la forma está antes que el cuadro de texto, porque está un poco más arriba, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es llevarlo al cuadro de texto para arriba, ¿no? Entonces ahí lo tendría. Entonces esto de acá es la selección, ¿no? Entonces listo. A este le voy a dar un color azul. Le voy a dar un color azul, que que ya yo tengo ya el color hexadecimal. Se los voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Este es el color azul del dashboard. Listo, para que lo puedan usar, ¿no? Entonces, listo. Entonces, ese color, tengo que venir a estilo y vengo a asignarle el color, ¿no? Entonces, ese es el color que vamos a usar hoy día, ¿no? Entonces, listo. Pero a mi cuadro de texto también tengo que darle ese color para generar ese efecto, ¿no? Entonces, primero le voy a dar el color blanco a mi letra. Entonces, listo. Ahí se pierde porque el fondo también es blanco, entonces al fondo del cuadro de texto tengo que darle el mismo color. Para el fondo del cuadro de texto tengo que venir a efectos, ¿okay? Y darle y pegar, bueno, seleccionar el color, ¿no? Y listo, ahí ya tendría mi título, ¿no? Ahí ya tengo mi título, ¿no? Excelente, entonces ahí ya tengo el título. A ver, lo voy a ubicar un poquito más a la derecha. Excelente, ¿qué más? Ahora, ¿qué más vemos en el otro dashboard? Por ejemplo, vemos este icono, ¿no? Entonces voy a el icono y también el fondo gris, ¿no? Entonces, para el fondo gris, ahí si no es igual que en el PowerPoint, no podemos dar clic derecho y seleccionar relleno de fondo, pero lo que tenemos que hacer es, sin seleccionar ninguno de los objetos, o sea, darle una parte blanca del dashboard, de la pantalla, tenemos que venir a visualizaciones y dar en formato de página de informe, ¿no? Y acá le vamos a dar en configuración de lienzo, porque esto es un lienzo, un Canva, ¿no? Entonces le vamos a dar en fondo de lienzo y le vamos a coger un color gris, ¿no? Entonces este es el color que vamos a estar usando. ¿Por qué no se pinta? Porque Power BI lo pone transparencia 100%, o sea, está transparente. Entonces yo le voy a poner 0 y listo. Voy a achicar esto un poco más. Listo. Entonces ahí ya lo tendría. Ahora, ¿cómo hago para insertar esta imagen? Esta imagen de acá, ¿no? Entonces lo mismo, tenemos que insertar una imagen. Acá pueden insertar el logo de su empresa, el logo de la universidad, su foto, por ejemplo, para indicar que ustedes son el propietario del dashboard, etc., ¿no? Entonces para eso tengo que venirme a imagen, en insertar una imagen. Funciona similar que el PowerPoint, ¿no? Y voy a escoger esta foco sin fondo, ¿no? Entonces listo. Ahí lo tengo, ¿no? A ver, se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp también, para que ustedes tengan la imagen, ¿no? Listo, entonces... Listo. Ya se las pasé por el grupo de WhatsApp también. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente insertarla, ¿no? Entonces voy a venir a estilo, le voy a poner rellenar, y ahí ya se vería, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Ok. Listo. Entonces hasta ahí ya tendríamos el fondo, ya tendríamos el head o el título del dashboard también en texto y este logo, ¿no? Entonces ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a empezar a crear estas tarjetas de resumen, ¿no? Entonces, como vemos, simplemente es la energía activa, la energía reactiva y el factor de potencia, ¿no? Entonces, para eso,
como voy a crear unas medidas. Entonces, para crear unas medidas, ¿se acuerdan que yo les había enseñado un artificio de crear una tabla de medidas? Entonces vamos a usarlo nuevamente. Le damos en introducir datos y a esta tabla le vamos a poner medidas, ¿no? Listo. Entonces le vamos a dar en cargar. Okay. Entonces lo que he hecho es crear una tabla manualmente, o sea, he creado una tabla, pero yo no voy a hacer que esto funcione como una tabla, sino va a ser como un grupo de medidas. Para crear una medida le damos en clic derecho, nueva medida, y lo que voy a hacer es calcular la energía activa. Entonces, ya lo hemos estado usando bastantes veces. Recuerden que simplemente como la energía activa se encuentra en esta columna, nosotros tenemos que aplicar una suma, ¿no?, de todos estos valores, ¿no? Entonces, para eso, como tenemos que hacer una suma de columna, tenemos que utilizar la función sum, ¿no?, que es una función básica. Entonces, recuerden que esto es el código DAX, ¿no? Esto ya no es M, sino DAX. Entonces, vamos a darle en sum. Y acá el Power BI ya me da indicaciones de, oye, para sum tienes que pasarle un nombre de una columna, ¿no? Y recuerden que esta forma que se muestra es la tabla, y acá te muestra la columna de una tabla, ¿no? Acá te está mostrando la columna calendario, y acá te está mostrando la tabla calendario, y acá te está mostrando la columna día de la tabla calendario. Yo que necesito sumar la columna potencia de mi tabla 1, ¿no? Entonces lo busco. Entonces, necesito la potencia, exacto, de mi tabla consumo, ¿no? Ya le he puesto otro nombre. Entonces, simplemente cierro y listo, ahí ya tendría mi medida. ¿Cómo hago para ver la medida? Simplemente extraigo una tarjeta de mis visualizaciones. Extraigo una tarjeta, yo le doy clic. ¿Ok? Y le puedo, como si fuera un PowerPoint, darle el formato, ¿no? Entonces, ahora tengo que insertar la medida, ¿no? Entonces, listo. Ahí tendría mi energía activa, es decir, la suma de todos estos valores, ¿no? Que, por ejemplo, acá en el Excel nos sale 34.000, ¿no? Suma 34.000 y tantos, ¿no? Y acá también en el Power BI nos sale esa suma, ¿no? Entonces, le voy a dar un poco de formato parecido al que hemos estado trabajando. Para eso le voy a poner tamaño 20. Le voy a cambiar el tipo de letra. Y le voy a quitar este subtítulo que aparece acá, ¿no? No necesito que se vea. Para eso tenemos que darle en etiqueta de categoría. Solo le estamos dando un tema de formatos, ¿no? Formas. Entonces le voy a agregar un título. Para eso vengo a general, vengo a título, activo el título y acá le voy a poner activa, ¿no? Que esta es mi energía activa, ¿no? Entonces le doy centrar al título y le voy a dar un color de fondo rojo, ¿no? Listo. Y le voy a dar un tamaño de 16. Listo. Entonces ahí ya tendría, haciendo un recuento de lo que vimos en la creación de tarjetas, ¿no? De ahí tendría mi primera tarjeta, con la función sum, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer con las demás tarjetas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una tarjeta de reactiva y una tarjeta de factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero averiguar cómo calculo la tarjeta reactiva, ¿no? Entonces, para eso vuelvo a mi Excel y analizo. La energía reactiva simplemente sería la suma de todos estos valores, ¿correcto? ¿Qué nos debería dar? Si venimos acá en la suma, nos debería dar 10.000, ¿no? Entonces, como veo, tengo que hacer una suma de columna, entonces tengo que hacer un sum de la columna potencia de la tabla consumo. Entonces tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces voy a eliminar esto de acá para que vean cómo se crea, ¿no? Esta columna, esta medida. Le voy a dar un poco más de ancho y ahí tendría. Y ahí lo tendría. ¿Qué más? Tengo que venir acá, tengo que darle nueva medida y acá tendría mi energía reactiva, ¿no? Mi energía reactiva, como les dije, solo estamos haciendo una suma de la columna potencia reactiva de la tabla consumo, ¿no? Entonces vamos a darle en sum
nos dice, oye, pásame un nombre de una columna, de una tabla, ¿no? Entonces yo le voy a pasar esta. Perdón, tiene que ser la otra tabla, la otra columna. Ahí está. Cerramos y para mostrarlo también necesito otra tarjeta, ¿no? Pero para no estar haciendo tarjeta por tarjeta, lo que yo puedo hacer es copiar esta tarjeta que ya he creado. Le doy Control C, Control V y la puedo ubicar por acá, ¿no? Entonces, para el factor de potencia también. Entonces, listo. Voy a darle un poco de ubicación por acá. Y listo, ahí lo tendría. Simplemente tengo que reemplazar los valores y los campos que se muestran en la tarjeta, ¿no? Acá estoy mostrando la medida activa. Entonces acá tengo que mostrar la medida reactiva, ¿no? Entonces quito el check o lo ingreso, lo pongo acá o le pongo un check. Y ahí tendría la energía reactiva. Pero el título sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces necesito cambiar el título. O sea, necesito cambiar formato. Entonces voy a dar formatos a mi objeto visual. El título lo encuentran en General. Vienen a General, vienen a Título y le dan en Reactiva, ¿no? Listo. Ahora, para esto, si se dan cuenta, yo no necesito salir de ahí y aquí, ¿no? Simplemente cada vez que yo le dé clic, se va a guardar el mismo proceso y simplemente acá le voy a cambiar factor de potencia, que sería FDP, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos que calcular el factor de potencia, ¿correcto? ¿Cómo calcular el factor de potencia? Entonces, para eso vamos a volver a revisar la slide que les había preparado en la clase 3, si no me equivoco, de Power BI. Entonces, a ver. Vamos a volver a abrir. Listo. Entonces, como modo de repaso, ya porque en esta semana ya debemos dominar bien esto. Entonces, la energía activa lo calculamos simplemente como la suma, ¿no? La suma de una columna de una tabla. Y la energía activa, ¿no? La energía reactiva la vamos a calcular como la suma de la energía reactiva de una tabla con suma, ¿no? Entonces, la energía activa, o bueno, la potencia activa, como lo querramos ver, forma el cateto del eje horizontal, ¿no? Y la energía reactiva forma el cateto del eje vertical, ¿no? Entonces, la potencia o energía aparente, en este caso, lo vamos a calcular como el Pitágoras que todos conocemos, ¿no? Porque esto es una suma vectorial, ¿no? Estos son vectores. Para calcular la hipotenusa o la resultante, tenemos que calcular un Pitágoras, ¿no? Entonces, la energía aparente, que lo vamos a calcular con una medida, sería la raíz cuadrada, recuerden, es square root, la raíz cuadrada, de la energía activa, que ya es una medida, ya no necesito calcular la suma. Por ejemplo, esta medida ya sería esta, porque esto, por ejemplo, me arroja 30.000, entonces yo acá ya tengo 30.000, ¿no? O sea, ya no necesito otra vez calcular la suma. La energía reactiva, como les dije, ya no necesito poner otra vez sum, sino pasarle el nombre de esto al cuadrado y todo eso sacarle la raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a venir acá, vamos a crear una nueva medida y vamos a ponerle aparente, ¿no? Esta es la energía aparente. Como les dije, le damos squared, que es raíz cuadrada, le pasamos la energía activa, la elevamos al cuadrado. Para el Pitágoras le pasamos la energía reactiva, le elevamos al cuadrado y cerramos paréntesis, ¿no? Entonces, ahí tendríamos ya cómo calcular la energía activa, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Listo. La raíz cuadrada de la activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado, ¿no? Volvemos a la PPT y es eso, ¿no? La raíz cuadrada de la activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado. Excelente. Entonces, la energía activa no la voy a imprimir en pantalla, pero sí me va a servir. Pero sí me va a servir ¿para qué? Para calcular el factor de potencia. Recuerden, el factor de potencia básicamente es un indicador, es un ratio de cuánto de la energía aparente, que es mi denominador, mi base, cuánto es la energía activa, ¿no? Entonces, es un ratio, ¿no? Entonces, para calcular ese ratio, entonces tengo que dividir mi medida activa
entre mi medida aparente, ¿no? Entonces, para eso, he calculado la aparente, ya la tengo. Entonces, voy a crear una nueva medida, le voy a llamar factor de potencia o FDP, y como se vio en la slide, tengo que pasarle la energía activa y dividirlo. Tengo que pasarle la energía activa y dividirlo entre la energía aparente. Listo. Entonces ahí ya tendría mi factor de potencia. Entonces acá le quito el check a la energía activa y le paso el factor de potencia. Entonces ahí lo tendría ya. Tendría mi energía activa, mi energía reactiva y mi factor de potencia, ¿correcto? Entonces, como lo vimos, ¿no? La activa con un simple sum, la reactiva con otro simple sum, y la aparente sería el Pitágoras de estas dos medidas anteriores, y el factor de potencia sería la activa entre la aparente, ¿no? ¿Qué más? Luego también teníamos el 30% de la activa, ¿no? Que es el límite de nuestro bench, que si nosotros superamos el 30% de la activa, vamos a pagar, ¿no? Y si no, no pagamos. Entonces, necesitamos crear una medida que sea el 30% de la activa, ¿no? En este caso yo le puse sum, pero lo que puedo hacer simplemente es pasarle la medida activa, ¿no? Entonces, voy a ir y voy a crear una nueva medida y le voy a decir, esto es el 30% de la activa, ¿no? Entonces esto va a ser 0.3 de multiplicado por mi medida activa, ¿no? Entonces, si mi energía activa es 100, mi 30% de la activa va a ser 30, ¿no? Es una fórmula dinámica que puede ir cambiando. Listo. Ahí lo tendría. Ok, entonces ya tengo todas las medidas que voy a usar para el gráfico, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué más? Entonces volvamos al dashboard y lo primero que vamos a hacer es este gráfico de consumo diario, ¿ok? Vamos a hacer este gráfico de consumo diario. Entonces para eso, lo que tenemos que hacer es primero preguntarnos qué tipo de gráfico tenemos. Entonces el tipo de gráfico es un gráfico de línea, ¿no? Es un gráfico de línea. Ahora la segunda pregunta es ¿qué ejes conforman o cuáles son los componentes de este gráfico de línea? Entonces en el eje Y, como vemos, es el eje de la potencia de la energía activa, y en el eje X estaría la escala temporal, ¿no? Que en este caso está como días, ¿no? Entonces ya que hemos determinado qué tipo de gráfico y qué componentes tiene este gráfico, para nuestro dashboard podemos ya graficarlo, ¿no? Entonces para eso, primero el gráfico es de líneas, donde seleccionamos los gráficos es en visualizaciones, y venimos acá a visualizaciones, ¿no? Entonces acá seleccionamos el gráfico de líneas. Listo. Le damos un poco de formato, ¿ok? Y lo ponemos por acá, por ejemplo. Entonces le tenemos que pasar los campos. Los campos era en el eje Y la energía activa y en el eje X los días, ¿no? Entonces listo. Vamos a ver. En el eje X tenemos que pasarle los días. Para eso le vamos a pasar los días. Y en el eje Y tenemos que pasarle la energía activa, ¿no? Entonces ahí tendríamos los días, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se ordena, no? ¿Por qué me sale del 1, 10, 11? Es porque lo está ordenando alfabéticamente. Este dato no es un número. Entonces, vamos a ir a transformación de datos para ver qué tipo de dato considera el Power BI, ¿no? Entonces, para eso vamos a calendario y vemos que semana, mes, o bueno, el día es un texto, ¿no? Yo necesito que esto sea un número para que el Power BI entienda que esto es un número, ¿no? Entonces, listo. Voy a venir aquí y le voy a dar que es un número entero, ¿no? Entonces, ahora sí. Cuando yo le dé cerrar, listo. Ahí lo voy a tener. Entonces, ahí voy a tener por días. ¿Ok? Acá lo voy a tener por días. Entonces, ahí tendría el consumo por días ya, ordenado. O otra forma que lo puedo hacer es de mitad a calendario, ponerle el día, ¿no? Entonces, para eso, le doy acá en día y ahí ya tendría los días, ¿no? Entonces, a ver, vamos acá a día
mes también si quieren. Y ahí tendríamos los días del mes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a seleccionar la jerarquía de fechas. Quitamos año, quitamos trimestre. Y ahí lo tendríamos, todos los días del mes, ¿no? Entonces ahí creo que Neider estaba consultando cómo visualizar los días del mes. Entonces ahí estaría la solución. Ponemos mes y ponemos los días del mes, ¿no? Listo, ahí lo tendríamos. Ok, entonces, ¿qué más vemos? Que este gráfico, si bien es cierto, ya lo hemos capturado, pero tenemos que darle el formato adecuado, ¿correcto? Tenemos que darle la línea como si fuera suavizado. Tenemos que darle la clusterización por campos, ¿ok? Entonces, para eso, tenemos que venir y primero vamos a darle el título, ¿no? Tenemos el título de color azul. Entonces, el título de color azul, luego, para eso tenemos que venir a visualizaciones, formato, perdón, sí, título, y le vamos a poner consumo diario, ¿no? Listo. Lo vamos a centrar, le vamos a dar 16 de letra, le vamos a dar esta fuente, y le vamos a dar de color de fondo el color que teníamos, ¿no? Que es el color que les pasé por el grupo de WhatsApp. Listo. Y al tamaño y al texto le tendríamos que poner el color blanco, ¿no? Entonces, listo. Ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos el color blanco. Entonces, ¿qué más? Tenemos que darle suavizado y la clusterización por rangos, ¿no? Entonces, para eso, tengo que venir a darle formato al gráfico, ¿no? Entonces, para las líneas, tengo que venir a objeto visual y tengo que darle en tipo de interpolación suave, ¿no? Entonces, ahí se genera estas curvas, ¿no? Si yo le pongo como paso, se va a generar pulsos. Entonces, o ustedes lo muestran como líneas, y si se ve tal vez muy, digamos, cortante, ¿no? Se ve muy... Usted lo puede mostrar como suavizado, ¿no? Con una interpolación suave. Entonces, listo. ¿Qué más? Le voy a dar el color negro y acá le doy color negro. Entonces, ahí ya tengo. ¿Qué más? Tengo que hacer la clusterización por rango, ¿no? La categorización por rango. Entonces, para eso tengo que venir a una herramienta muy potente que les enseñé en la clase pasada, ¿no? Que es la análisis de objetos visuales, ¿no? Entonces, para análisis de objetos visuales, acá podemos generar líneas constantes, líneas mínimas, máximos, promedio, mediana, etc. Entonces, lo que yo voy a generar, lo que yo voy a generar primero es una línea promedio, ¿no? El promedio de energía, ¿no? Okay. Es ese valor. Entonces, a este valor yo voy a dar un color gris, ¿ok? Y le voy a poner área. Entonces le voy a decir que todo lo que sea posterior, ¿ok? Le dé un color gris, ¿ok? Indicando que ese consumo, digamos que es aceptable. Y voy a crear otra línea promedio que va a indicarme, voy a darle el mismo color, que va a indicarme el consumo en verde, ¿no? Y lo tengo que poner por debajo, ¿no? Ahora, la línea, si bien es cierto, se ocultó, para eso tengo que configurar mis líneas. Tanto de la línea promedio 1, tengo que darle en detrás, o sea, para que el área se ponga por detrás de la línea negra, y solo me falta al área verde pasarla para atrás, ¿no? Entonces, a línea promedio 2, le voy a dar está en delante, o sea, se está ocultando la línea, le tengo que dar por detrás, y listo. Ahí lo tendría. Pero me falta la zona roja, ¿no? Que serían casos donde pase por la energía máxima. Entonces, para eso voy a utilizar la línea máxima, voy a crear una línea y le voy a decir que esta también sea de un color gris y que el área
sea roja, ¿no? Pero si le pongo anterior, va a ser lo anterior a la línea. Yo quiero lo posterior, la parte de arriba. Y le tengo que dar un color rojo, ¿no? Pero le voy a dar un color rojo no tan... no tan opaco, ¿no? Sino uno más clarito. Entonces ahí ya tendría la clusterización por rangos, ¿no? Entonces veamos. Sí, ahí está, excelente. Entonces, incluso al gris de las líneas le voy a dar un poquito más oscuro para que se vea. Entonces le voy a dar un poquito más oscuro a este gris, por ejemplo ahí, para que me haga la separación, ¿no? A este también. Y a la línea máxima, ¿no? Voy a darle... Listo, ahí ya podría notar un poco más la separación. Entonces, listo, ahí lo tendría. ¿Qué más? Luego, voy a generar esta gráfica de aquí que se les enseñé, que es para monitorear la energía reactiva. Básicamente, primero, tenemos que hallar cuál es el tipo de gráfico, ¿no? Este tipo de gráfico es un gráfico de área, ¿no? Nos ayuda a comparar qué tan denso, qué tanta área consume o ocupa una línea, ¿no? Entonces, este es un gráfico de tipo de área. Vemos que van en los ejes Y y en el eje X, ¿no? En el eje X tenemos por día, o sea, tenemos la escala de tiempo por días, y en el eje Y tenemos dos. Tenemos tanto la energía reactiva como el 30% de la activa, que son nuestras medidas. Entonces, vamos a ver. Entonces, el gráfico es un gráfico de área, es el gráfico de áreas, y le tengo que pasar, en el eje X está mi escala del tiempo, ¿verdad? Entonces le voy a pasar el tiempo. Entonces para eso voy a venir y pasarle jerarquía de fechas, quitar año, quedarme con mes día, y pasarle la reactiva en el eje Y y la activa en el eje Y. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Entonces, a ver, ¿qué pasó? Le tengo que pasar el día, ¿no? Entonces ahí ya lo tendría. Qué raro, ¿por qué cuando le paso la jerarquía de fechas? Sí, ahí está. Listo, ahí lo tendría, ¿no? Qué raro, ¿qué no se mostró? Entonces ahí ya lo tendría, ¿no? Por días. Entonces ahí ya lo tendría por días. Listo. Entonces, para darle un poco de formato, lo que yo puedo hacer es decirle que cuando supere la energía, cuando supere la energía, cuando supere la energía, el 30% de la activa, debe pintarse rojo, ¿no? Entonces, pero lo que yo hago generalmente en estos gráficos es mostrar la energía reactiva de rojo y la 30% de la activa de un gris, ¿no? Como para hacer esa comparación y sea muy visual. Entonces, para eso tengo que venir a líneas y decirle que solo quiero configurar la serie de atractiva, ¿no? Porque a esa le quiero cambiar el color medio rojo, ¿no? Entonces le voy a poner este rojo más o menos, y a la otra línea, que sería el 30% de la activa, le tengo que pasar un color gris, ¿no? Un poco más oscuro. Listo. Entonces ahí ya podría comparar, ¿no? Entonces ahí ya tendría mi segundo gráfico, ¿no? ¿Qué más? Luego acá tengo otros gráficos donde ya utilizo lo que hemos estado viendo en la semana pasada, que es el manejo de unidades en Power BI, ¿no? El manejo de unidades eléctricas. Entonces, para eso tenemos que recordar lo que vimos en una clase, ¿no? Que yo les mostré, que es cómo crear las unidades, ¿no? Entonces les voy a volver a pasar esto por WhatsApp, ¿ok? Para que salga recordatorio. Entonces les voy a poner en el grupo de WhatsApp sistema de conversión de escalas de unidades, ¿no? Y les voy a pasar esta forma. Listo. Entonces ahí lo tenemos. Ahí tendría cómo escalar las unidades, ¿no? Si es megawatts hora, si es gigawatts, si es kilowatts, si es watts hora.
Entonces, esto ya es una plantilla que simplemente la vamos a usar, por eso se las paso. Ya no hay necesidad de volver a crear fórmula por fórmula, línea de código por línea de código, ¿no? Entonces, simplemente lo copio y lo voy a pegar en una nueva medida, ¿no? Entonces, en una nueva medida, voy a crear una nueva medida y le voy a pegar la fórmula, ¿no? Pero acá tengo que actualizar dos cosas. El campo de mi energía activa, que en este caso se llama activa, y tengo que actualizar qué unidad es, ¿no? Si fuera var, si fuera reactivo, hay que ponerle var, ¿no? Fuera aparente, hay que ponerle VA, ¿no? Entonces, acá, esas son las únicas dos consideraciones que tenemos que tener. Entonces, listo. Como esto se activa, ya solo actualizo el campo, mi otra medida, y actualizo si es gigawatts hora o megawatts hora. Entonces, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a actualizar mi medida, ¿no? Entonces, para eso lo que le tengo que pasar ya no es la energía activa, le tengo que pasar la nueva medida que he creado, ¿no? Entonces, ahí ya se convierte. Hemos consumido 34 megawatts hora, ya es un poco más entendible. Lo mismo tengo que hacer con la energía reactiva, ¿no? Pero para eso tengo que crear otra vez otra medida reactiva 1. Entonces, lo que voy a hacer es primero ordenarlo esto por a ver, un momento, porque no sé. Voy a ordenarlo en carpetas, ¿ok? Entonces, para eso, venimos al modelado de datos y tenemos que venir a carpeta para mostrarlo. Entonces, acá le voy a poner con unidades, ¿no? Como habíamos visto la semana pasada. Cuando yo le pongo con unidades, ya se crea una carpeta donde podemos crear grupos de medidas, ¿no? Entonces, voy a crear eso. Lo demás lo voy a poner sin unidades, ¿no? Y se crea en una carpeta sin unidades. Acá también. Sin unidades. Listo. Lo demás también. Sin unidades. Entonces simplemente tengo que, todas las sin unidades, tengo que crearlas con unidades y agruparlas en la otra carpeta. Entonces, listo. Entonces, ¿qué más? Entonces tengo que crear ahora medidas con unidades, ¿no? Para eso voy a copiar todo esto. Voy a crear una nueva medida. Listo. Y lo pego. Pero acá le voy a poner que esto es reactiva. Le cambio el nombre, le pongo reactiva U. Y acá también tengo que cambiarle el nombre que le paso, ¿no? Reactiva U. Listo. Y acá tengo que tener en cuenta que la reactiva tiene otras unidades, que es bar. Entonces, gigabar hora, megabar hora o bar hora, ¿no? O bar, kilobar hora o bar hora, ¿no? Listo. Entonces ahí ya lo tendría. Se crea mi medida reactiva unidad, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es a mi gráfico pasarle a esta tarjeta de acá. Tengo que pasarle ya no el sin unidad. Tengo que pasarle el que ya tiene unidad. Entonces le quito y arrastro y ahí lo tendría. El consumo del mes de julio fueron 10 megabar hora, ¿no? Entonces listo. Ahí lo tenemos. Ahora el factor de potencia. El factor de potencia no necesita unidad porque es un valor adimensional, ¿no? Entonces, ahora sí, ya que tengo, solo me faltaría, bueno, acá falta darle formato al título, ¿no? Entonces le voy a dar formato al título. Para eso abro visualizaciones, formato de mi objeto visual, vengo acá y me voy a título, ¿no? Acá le voy a poner monitoreo reactivo diario. Listo. Y le voy a poner el tipo de letra que hemos estado usando, el color de texto blanco, el color de fondo azul, el azul que les pasé por el grupo de WhatsApp, para que todo guarde relación. Listo. Entonces lo voy a pegar y listo. Y le tengo que dar centrar y le voy a dar tamaño de letra número 16. ¿Correcto? ¿Qué más hay? A ver. Luego, ¿qué más tenemos en el otro dashboard? Entonces, en el otro dashboard
tenemos este gráfico de barras y tenemos esta tabla, ¿no? Entonces vamos a hacer este gráfico de barras, ¿no? Okay. Entonces este gráfico de barras, ya hemos detectado qué tipo de gráfico es, solo tenemos que detectar qué van en los ejes, ¿no? En el eje Y va a ir la energía y en el eje X va a ir la semana, ¿no? Entonces vamos a darle a ver. Voy a ir a visualizaciones y tengo que seleccionar mi tipo de gráfico, ¿no? El tipo de gráfico, como les dije, es tipo de barras. Entonces buscamos el tipo de barras que se encuentra aquí, ¿no? Entonces acá ya lo tengo. Le doy un poco de espacio, le doy un poco de formato. Y como les dije, detectamos el tipo de gráfico, ahora qué ejes van, qué campos van en qué ejes. En el eje Y va a ir el campo de la energía activa y en el eje Y va a ir las escalas semanales, ¿no? Porque este gráfico nos muestra el consumo de energía activa por cada semana. Desde la semana 1, que si yo le doy clic, viene desde el 1 de julio hasta el 5 de julio y así sucesivamente con cada semana, ¿no? Listo. Okay. Entonces vamos a hacer este gráfico. Entonces el tipo de barras ya lo tengo. Tengo que pasarle la energía activa, ¿no? Le paso la energía activa. Y ahora tengo que pasarle las semanas. Entonces busco en mi tabla calendario y si yo le paso la semana del mes, por ejemplo, y yo lo trato de ordenar, ¿no? Quiero ordenarlo, oye, quiero ordenarlo desde la primera semana hasta la última, no me va a dejar. Por ejemplo, yo lo ordeno por semana y le digo así, ahí está. Ya lo tendría, de la semana 1 hasta la semana 5. Excelente. Ya lo tengo. Entonces ya lo tengo de la semana 1 hasta la semana 5. Le voy a dar un color que estamos usando en el otro dashboard, que es un color anaranjado muy claro. Entonces para eso vengo a formato. Recuerden, para temas de colores, tipo de línea, áreas, dar formato, venimos a formato objeto visual, ¿no? Pero acá ya no va a salir líneas, va a salir columnas. Entonces le voy a dar en columnas y acá me va a decir qué categoría quieres aplicarle, ¿no? En este caso yo quiero a todas las categorías, ¿no? Entonces le voy a decir, quiero que me pintes todo de un color anaranjado melón, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué más? Listo. Ahora, ¿cómo yo muestro? Okay, y esto es un poco importante. ¿Cómo yo muestro? Por ejemplo, le voy a poner en pantalla completa este gráfico. ¿Cómo yo muestro estos valores, ¿no? ¿Cómo yo muestro estos valores en megawatts, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le doy acá, primero, para mostrar datos, uno tiene que darle en etiqueta de datos, ¿no? Pero esto se va a mostrar en miles, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para mostrarlo en megawatts hora? Para eso, primero le voy a dar fondo para que resalte un poco, ¿no? Le voy a dar en color negrita y le voy a dar un poquito de tamaño, ¿no? Listo. ¿Cómo hago? Entonces, para eso vamos a utilizar un poco la propiedad de valor. Entonces, estamos en la propiedad de valor y esto sí hay que entenderlo un poco bien porque es medio complejo. Yo cuando genero mi gráfico, lo que hago es poner en el eje Y mi medida, ¿no? Y según la semana va a tomar el valor adecuado de la medida, ¿no? Por ejemplo, la semana 3, la medida de mi energía activa fue 7.9, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer, si bien es cierto, estas columnas se generan por mi medida y por la semana, yo lo que tengo que hacer es cambiar este valor que se muestra. Por ejemplo, y para esto voy a venir a valor y vemos que acá en valor me sale un campo. Ese campo me está diciendo que va a mostrar el valor de la energía activa. Si yo le doy en clic derecho, me va a salir otra vez como si fuera mi columna datos, ¿no? Si yo le doy en clic derecho, me va a salir como si fuera mi columna datos. Entonces acá yo le tengo que pasar la energía activa, por ejemplo. Ya lo tengo, por ejemplo, pero con unidades. Entonces yo le voy a pasar la activa. Y ahí ya lo tendría. Pero ojo, acá también podemos configurar, por ejemplo, mostrar la reactiva.
Entonces, no necesariamente, hasta podemos mostrar el factor de potencia, que lo va a mostrar en miles, ¿no? Entonces, no necesariamente un gráfico, los valores que se muestran van a ser los reales, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo muestro acá la reactiva, ¿qué me sale, no? Este gráfico, por ejemplo, me sale que 3 megabar tiene el mismo tamaño que 2 y que 2 megabar tiene el diferente tamaño que 2. ¿Por qué pasa esto? Porque, como les dije, estas gráficas se generan, el tamaño de las gráficas, una cosa es el tamaño de las gráficas, el tamaño de las barras se está generando con el contexto de mi medida, o sea, con la medida activa, porque, por ejemplo, volvamos a visualizaciones. Esta barra se generan con mi medida activa, es decir, con el tamaño de mi energía activa. Y con el contexto de la fila, ¿no? De la semana, perdón. Pero otra cosa es otro objeto del gráfico, que es la tarjeta de datos, que es el valor, ¿no? Y a ese valor lo estoy mostrando, lo estoy mostrando no como la energía activa, sino lo estoy mostrando como la energía reactiva. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, si lo muestro como reactiva, por ejemplo, cuando yo vuelva a volver informe, entonces ahí voy a tener que este gráfico está mal, ¿no? Está mal. Porque no es posible que 2 megabar tenga el mismo tamaño que 3, ¿no? O que menos. Entonces lo que tengo que hacer es corregirlo. Vengo a general. Ok, tengo que venir a etiqueta de datos, perdón, y darle en valor la energía activa. Y listo, ahí lo tendría. Ya lo tengo. Tengo 6 megawatts hora acá, 8 megawatts hora acá, 8 acá y 5, ¿no? Ya cumple referencia. Entonces, esto también, para que lo repasen, ¿dónde lo van a encontrar? En un material que yo les mostré en la clase, si no me equivoco, en la clase número 5 de la semana 1, ¿no? Si no me equivoco. A ver, déjenme buscarlo. Qué raro. Semana 1, clase 1, no. Semana 2, clase 2, clase 3. Creo que es esto que les mostré. No, este no es. A ver, vamos a buscarlo, ese PDF, para que ustedes lo puedan. Creo que acá estaba, ¿no? Acá está. Entonces, esto de acá les mostré en la semana antepasada, si no me equivoco. Entonces, esto de acá, como les mostré, es de una publicación de LinkedIn que también les pasé por el grupo de WhatsApp, que es donde les explico cómo es esto de cómo hacerle entender a Power BI las unidades eléctricas, ¿no? Entonces, acá estoy calculando, por ejemplo, la potencia, que es una medida básica con Zoom. Hago mi sistema de conversión que vemos hoy día, que es básicamente para asignar si es gigawatts, kilowatts, megawatts. Y una cosa es la medida que me genera la gráfica, como podemos ver la potencia, y otra cosa es el valor que mostramos en la tarjeta de la gráfica, ¿no? Que es la potencia con unidad. Y esto me va a generar que las gráficas tengan un tamaño, la medida, o sea, la medida potencia me va a generar el tamaño de las barras, pero la tarjeta me va a mostrar la potencia con la unidad, ¿no? Incluso acá puedo mostrar la reactiva, en la tarjeta puedo mostrar el factor de potencia, puedo mostrar cualquier dato que incluso hasta engañe estos gráficos, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí ya lo tendría, ¿no? Le voy a dar título a mi gráfico, le voy a poner consumo semanal. Listo. Lo centro, le doy tamaño de letra 16, le doy en la fuente que estábamos usando y le doy el color de letra blanco, y el color de fondo va a ser el azul que hemos estado usando, ¿no? Entonces ya estamos llegando a la parte final, que es simplemente generar la tabla de aquí, ¿no? Esta tabla de aquí. Entonces, esta tabla de aquí, voy a darle un poco de tamaño.
La tabla de aquí, como vemos, es una tabla resumen semanal, donde vemos las semanas, vemos el consumo de la energía activa, el total, el consumo de la energía reactiva y el total, y cómo ha sido el performance del sistema, del factor de potencia, ¿no? Y también vemos un formato condicional que nos indica si es que el factor de potencia fue más del debido. Vamos a hacer un repaso para tal vez los que no les quede un poco claro. Creo que lo hicimos en la clase 3. No, en la clase 4. Sí, creo que fue esta clase. Entonces, un poco de recordatorio ya a estas alturas. La segunda semana ya debemos estar en la capacidad de generar estos dashboards y entender un poco el concepto del factor de potencia, ¿no? Entonces, el factor de potencia primero es un KPI, ok, es una división. Entonces, generalmente un KPI siempre lo vamos a establecer que puede ser de 0 o 1, ¿no? Entonces, de 0 a 1, ¿no? Este factor de potencia va a variar de 0 a 1. Entonces, es la activa entre la aparente, ¿no? Cuando se presenta 0, es decir, que el consumo fue reactivo puro, y cuando se presenta en 1, quiere decir que el consumo fue activo puro, ¿no? Ahora, se presentan dos zonas muy importantes, que es justamente lo que me va a generar. A ver si yo lo puedo poner por acá. A ver, voy a ver si lo puedo poner por acá. Sí, listo. Entonces, como les mencioné, voy a ver si puedo. Listo. Y a esto también voy a quitarle un poco de zoom. Entonces, el factor de potencia me genera. Voy a poner esto por acá. El factor de potencia me genera dos rangos, ¿no? Donde la reactiva es mayor que el 30% de la activa, y en ese caso no voy a pagar energía, y mi factor de potencia va a ser menor que 0.96. Perdón, sí voy a pagar energía reactiva y mi factor de potencia va a ser mayor que 0, menor que 0.96, ¿no? De 0 a 0.96. El primer caso sí cumple, ¿no? Porque el 30% de 6 es 1.8. Acá tendríamos 1.8. Y mi reactiva sería 2. Entonces, como 2 es mayor que 1.8, estaríamos en la zona donde mi factor de potencia es mayor. Es menor que 0.96, ¿no? Y justamente cumple porque me da 0.95. Entonces, en esta zona voy a estar pagando. Por eso vamos a dar la advertencia de una X, ¿no? Donde ahí no cumplimos la meta, ¿no? No se cumplió. Luego tenemos este otro caso, por ejemplo, de la semana 2, donde tenemos que el valor del factor de potencia es 0.97 y que se ubica en este rango. Este rango, como le mostré, es cuando el 30% de la activa, o sea, el 30% de 8 sería 2.4. Acá tendríamos 2.4, que es mayor que la reactiva, ¿no? La reactiva es 2. 2 es menor que 2.4, entonces tendríamos un factor de potencia mayor que 0.96, que justamente es 0.97, el cual hace que cumplamos, ¿no? Y así sucesivamente con cada semana, ¿no? Entonces, eso ténganlo presente, por favor, que el valor meta es 0.96, ¿no? Y se generan estos dos rangos, ¿no? Entonces, vamos a crear esta tabla. Para eso, como ya identificamos qué tipo de gráfico es, esto es una tabla, ¿correcto? Esto es una tabla. ¿Qué columnas tenemos? La semana, la energía activa, la energía reactiva y el factor de potencia. Entonces vamos a insertar un tipo de gráfico, tabla. Listo. Entonces acá lo tenemos, tipo de gráfico, tabla, ¿no? Voy a subir esto un poquito más para acá, para que guarde un poco de relación. Listo. Voy a darle un poquito más para la izquierda. Listo, ahí ya lo tendría. Entonces, como tengo una tabla, tengo que tener en cuenta qué columnas tiene esta tabla, ¿no? Teníamos semana, tenemos energía activa, la reactiva y el factor de potencia, ¿no? Entonces, vengo aquí y busco, oye, ¿dónde encuentro mi semana? Mi semana lo encuentro en semana mes. Le agrego la columna. Entonces, ahí ya tengo y me ha impreso la semana, ¿no?
ahí tengo. Si yo filtro uno, todos mis datos se van a filtrar, ¿no? Ahí lo vemos. Le voy a quitar el filtro. Entonces vengo y voy a decir qué otras columnas necesito. Necesito la energía activa. La activa, por ejemplo, yo le voy a pasar la activa, la reactiva y el factor de potencia, ¿no? Entonces vemos que esta tabla no me muestra las unidades, ¿no? Yo quiero que se muestren las unidades. Entonces le estoy pasando las medidas equivocadas. Tengo que pasarle las medidas con unidades, ¿no? Entonces voy a quitar y voy a agregar las medidas con unidades. Entonces vemos que captura el contexto de la semana y calcula, ¿no? Entonces, listo, ahí ya lo tendría. Ahora, voy a darle un poco de formato, para eso vengo a formato de objeto visual, ¿ok? Y acá tengo que darle en el título, ¿no? Entonces, para eso, tengo que venir en encabezados de columna, le voy a dar un tamaño mayor, por ejemplo 14, el tipo de letra ya lo tengo, le voy a dar color blanco y el color de fondo le voy a dar el azul, ¿no? Entonces listo, ahí ya lo tendría. Entonces voy a reducirlo un poco más, voy a centrarlo y luego también voy a darle tamaño a estos valores. ¿Cómo le doy tamaño a estos valores? Ya no es en encabezados de columna, sino en valores, ¿no? Le voy a dar, por ejemplo, 14 también. Listo. Entonces le voy a dar en color de texto. Ya no voy a tocar nada acá. Listo. Luego quiero darle acá también a los totales. Quiero darle el fondo azul y color blanco, ¿no? Entonces para eso vengo a totales. Vengo en color de texto y le doy en blanco, ¿no? Y le doy en azul. Listo. Ahí ya lo tendría, ¿no? Le voy a quitar el negrita. Y ya. Ahora, ¿qué más? Yo no quiero que se vea así, ¿no? No quiero que se vea con semana mes, semana guión mes, activo guión U, reactivo U. ¿Cómo lo cambio? Vengo aquí y lo puedo cambiar acá. Entonces acá voy a cambiar y borrar. Entonces ahí ya tengo semana. Eso voy a tener que hacer con cada una de las columnas. Entonces vengo acá y le doy en activa nada más, ¿no? Borro el guión U. Listo. ¿Qué más? Ahora, si yo le doy así, por ejemplo, lo que no me gusta es que tengo un fondo blanco acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para quitar ese fondo blanco? Tengo que venir a visualizaciones, formato, y tengo que venir a general. En efectos voy a darle el color gris que hemos estado usando, y ahí lo va a camuflar, ¿no? Listo. Ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el formato condicional, ¿no? Entonces, para el formato condicional le voy a dar un poco de espacio al factor de potencia. Para extender una columna, por ejemplo, le damos así, ¿no? Le voy a dar un poco de espacio para poner el formato condicional, ¿no? Entonces, para el formato condicional, que es el que vemos aquí, tenemos que primero entender cuál es mi valor de comparación, que como le mostré en la PPT, nuestro valor de comparación es el punto 96. Si supera el punto 96 estamos ahorrando y si estamos por debajo estamos consumiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en nuestra gráfica. Entonces, listo. Vamos a volver al informe y acá lo que tenemos que hacer es darle... Uy, no, en este no, sino en el otro. Listo. Acá tenemos que darle en visualizaciones y en mis columnas, ok, estoy en campos. Acá tengo que darle en formato condicional, ¿no? Entonces acá en formato condicional yo le puedo decir que quiero iconos. Quiero iconos en base a una condición. Entonces los iconos que voy a seleccionar van a ser X y flechas, ¿no? X y checks. Voy a quitar, por ejemplo, acá me sale, oye, tengo un semáforo, ¿no? Tengo rojo, ámbar y verde, ¿no? Yo solo me quiero quedar con rojo y verde, ¿ok? Entonces, para eso, me elimino la condición del medio. Entonces, tengo que eliminar la condición del medio de ámbar. Listo. Si yo quisiera agregar una nueva regla, le pongo, ¿no? Pero no quiero.
Entonces, listo. Entonces acá tengo condiciones para mi formato condicional, como habíamos visto. Entonces, mi valor es un número, es .96, ¿no? Entonces, para eso tengo que poner todos en números, todo el tipo de dato meta que voy a comparar. Entonces, ya lo tengo todo en números. Tengo para la primera regla que me genera mi condicional de X, mi icono de X, y para mi segunda regla, que es mi check, ¿no? Cada regla tiene una propia condición, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Entendamos el pseudocódigo, ¿no? Si mi valor es menor que 0.96, tiene que salirme una X. Y si mi valor es mayor que 0.96, tiene que salir un check. ¿Okay? Entonces, en la X tengo que configurarle que si mi valor es menor que 0.96. Entonces vengo y digo, ok, acá tengo un mayor y acá tengo menor. Entonces acá le tengo que poner .96, ¿no? Y bueno, si es mayor que 0, ¿okay? En realidad todo siempre va a ser mayor que 0, el factor de potencia, entonces ahí no me hago drama. Y luego tengo que decirle, ok, vamos a la otra zona, ¿no? Cuando sea mayor que .96. Entonces para eso tengo que venir y darle en .96. Y bueno, que sea mayor o igual que 1, porque recordemos el factor de potencia no lo va a superar. Entonces cuando yo le den a aceptar, ahí me va a generar los iconos, ¿no? Pero como les dije, voy a darle un poco de espacio al factor de potencia para que se vea adecuado, ¿no? Listo, ahí ya lo tendremos. Lo mismo yo puedo hacer con el color del factor de potencia, ¿no? Puedo decirle que cuando sea rojo se pinte de color rojo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Voy a venir a formato condicional de mi factor de potencia y voy a decirle en formato condicional, voy a darle en color de fuente, ¿no? Entonces voy a decirle que una regla, o sea, mi estilo del formato va a ser en base a una regla o unas condiciones, y le voy a decir que se pinte de color rojo cuando el factor de potencia sea menor que .96. Bueno, mayor o igual que 0. Entonces ahí ya lo tendría. Entonces ahí estoy creando mi condición para mi factor de potencia cuando sea rojo. Pero también puedo crear mi condición para cuando sea mayor que .96. Lo mismo, vengo acá a formato condicional, voy al color de fuente y me va a salir la regla que yo había creado. Entonces, como necesito crear otra regla, vengo a nueva regla, y ahora la nueva regla es cuando está por arriba del .96, ¿no? Entonces le doy el .96 y menor que 1, ¿no? Listo, ahí ya le daría en color verde, ¿no? Le cogemos, por ejemplo, un color verde por ahí. Y listo, ahí ya lo tendría. Que mis factores de potencia se pintan de verde, ¿no? Ok, listo. Okay, entonces, hasta aquí es un poco lo que van a poder desarrollar con respecto a dashboards. Voy a darle un poco de formato por aquí. Aquí. Y aquí. Y listo. Entonces, este dashboard, a ver qué nos falta. No nos falta nada más, ¿ya? Ya no nos falta nada más. Entonces, este es el dashboard que hemos visto el día de hoy, donde tenemos distintos tipos de gráficas, ¿no? Entonces, ya hemos terminado con el dashboard del día de hoy. Entonces, a manera de resumen, vamos a detallar un poco lo que hemos realizado hoy día. Hemos realizado este título de fondo azul, el background de color plomo. ¿Qué más? Insertamos este cuadro de texto. Incluso nosotros lo podemos ver acá en selección. Por ejemplo, hemos insertado primero la forma azul, ¿no? Esta forma azul, el cuadro de texto. Luego habíamos hecho la imagen. Luego hicimos esta tarjeta de la energía activa, que yo incluso acá la puedo ocultar. La energía reactiva, que lo puedo ocultar. Hicimos luego el factor de potencia. Hicimos gráficas, recordando que esto es un gráfico de tipo de línea, ¿no? Donde en el eje Y
Por ejemplo, si vamos a visualizaciones, tenemos la energía activa, que es una medida que hemos calculado. En el eje X tenemos cada uno de los días, ¿no? Después también hicimos el monitoreo reactivo, que ya es otro tipo de gráfico, que es un gráfico de áreas, ¿no? Entonces, este gráfico de áreas lo hicimos creando en el eje Y la energía reactiva y el 30% de la activa, que me genera ese bench, esa comparación entre ambos, ¿no? Y bueno, en el eje X tenemos la escala temporal. ¿Qué más? Luego hicimos este gráfico de barras de consumo mensual para ver la tendencia del consumo de la semana, ¿no? Y finalmente, bueno, algo de resaltar es que hicimos que los datos se presenten no como un valor, sino como una medida con unidad, ¿no? Recuerden esto, muy importante. Listo. Luego, ¿qué más? Hicimos que las tablas muestren también las unidades, ¿ok? Muestren el factor de potencia y aplicamos un formato de condicional, tanto como iconos como de fuente, ¿no? Como de valor. Entonces, recordemos que la meta ahí es 0.96. Bueno, entonces, hasta el día de hoy, esto es lo que vamos a realizar. Según el syllabus, ya hasta el día de hoy hemos aprendido cómo realizar dashboards de monitoreo de energía, ¿ok? Entonces, esto es un poco que lo que se utiliza gráficos para ver según una frecuencia diaria, el resumen por semana, se mira el factor de potencia, se mira el monitoreo de la reactiva versus el 30% de la activa, y en base a eso se toman las decisiones, sabiendo el contexto de la operación de la industria, se toma la decisión, ¿no? Como yo les había dicho, si en algún momento empezamos a pagar por energía reactiva, pueden haber muchas casuísticas, ¿no? Pero generalmente la mayor es que nuestro banco de condensadores no esté funcionando de forma óptima. Entonces tenemos que hacer una intervención, ¿no? Ya sea in-house, es decir, si el conocimiento, el knowledge de nuestro equipo técnico sabe cómo intervenir correctivamente un tablero, nosotros podemos intervenir, o tal vez podemos tercerizarlo, ¿no? Tener un tercero eléctrico, el cual pueda hacer primero una inspección para entender qué es lo que está pasando con el tablero, después una corrección, es decir, nos dice, oye, necesito cambiar los siguientes materiales, ¿no? Necesito cambiar un condensador, necesito cambiar un contactor, necesito cambiar un paso, necesito tanto personal, nos pasa la cotización, ¿no? Y nosotros le damos el visto bueno, ¿no? Ok, procede. Entonces, una vez que ya realiza este trabajo, en los próximos días, la energía reactiva va a empezar a caer, ¿no? Cae por el debajo del 30%. Sí, ahí para ponerlos un poco en contexto, generalmente cuando se realiza un tablero de condensadores, cuando se realiza el diseño, el factor de potencia lo llevamos casi a 1, lo llevamos a 0.98, 0.99, para estar un poco arriba del 96, ¿no? Y en caso de ineficiencias, no bajar hasta ese límite, ¿no? Entonces, cuando el proveedor nos realiza la corrección del tablero, lo que hace es dejarnos el valor de factor de potencia en 0.98, 0.99, y así no consumir, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá vamos a llegar. Si alguien tiene una duda, la puede mencionar en el chat, si tiene alguna aclaración, y así yo puedo aclararla, perdón. Entonces, estoy a su disposición, si no, damos ya por finalizada la clase del día de hoy. Entonces, ahí sí me puede confirmar Mark y Amir que todo está ok para ya dar finalizado la clase del día de hoy. Entonces, a ver.